Y lo primero es que, más allá de aspectos ideológicos de derecha e izquierda, creo que en el sur sí hay dos características políticas que más o menos son generales a este territorio, ¿no? Primero, evidentemente, el sur es anticentralista, ¿no? En el sur somos anticentralistas. No nos gusta el centralismo, ¿no? No nos gusta esa distancia, ese desequilibrio con lo que existe en la capital. Y el sur lo que busca es, por eso, un nuevo tipo de relación con la capital, ¿no? Un trato igualitario. Yo recuerdo que hace unos meses, antes de este estallido social que hubo, en Cusco se planteó una protesta cuando el gobierno, en ese entonces dirigido por Pedro Castillo, ¿no?, centralizó el uso de recursos por el ingreso a Machu Picchu, ¿no?, que es la principal fuente de recursos propios del sector cultura. Lo sabemos bien con Jaime, con quien hemos visto varias veces el tema cuando estábamos en el Ministerio de Cultura, ¿no? Y que era un tema muy sensible. Bueno, se centralizó y en Cusco hubo una protesta por ello, ¿no?, que exigían la derogación del decreto supremo que aprobaba esta centralización. Pero no solamente los letreros de quienes protestaban decían deróguese el decreto, ¿no? Decían primero abajo el centralismo, porque ese es un sentimiento. Más que de izquierda, el sur es anticentralista. Y muchas veces, creo, se confunde este anticentralismo, este sentimiento anticentralista, con el izquierdismo. El sur impugna las decisiones de Lima, ¿no?, por la manera, creo, en la constitución política de nuestro país. Pero también es cierto que el sur puede ser, en ese sentido, anti-establishment. Busca cambios en el modelo político, económico, social de nuestro país, ¿no? El sur no, digamos, no está en general de acuerdo con la manera en que funcionan las cosas en nuestro país. Y por tanto, eso no lo hace de izquierda necesariamente, ¿no?, pero sí lo hace anti-establishment. Y tal vez un tercer elemento, en menor medida, no lo he indicado ahí, es que buena parte del sur también es antifujimorista. Y eso sí se expresa, digamos, en una postura política particular. En el ámbito de la economía, si algo tienen en común también estas regiones, es que buena parte de las actividades económicas están vinculadas a los recursos naturales, ya lo hemos visto, ¿no? O sea, corredor minero, gas, ¿no?, hidrocarburos, por solo centrarme en estos dos. Pero también es una región donde los servicios constituyen una parte importantísima de su economía, ¿no? Comercio, turismo, ¿no? Pero al mismo tiempo hay un tercer eje que es parte de esa economía más tradicional, campesina y agraria, ¿no? Entonces, si yo tuviera que caracterizar económicamente al sur, diría que va en esas líneas, ¿no? Recursos naturales, servicios y por supuesto la agricultura, de la cual dependen los sectores, digamos, la mayoría de sectores que están ubicados en las zonas rurales del país. Y eso creo que es común a Apurímac, a Cusco, a Puno, a Tacna, ¿no? Inclusive a Moquegua, diría yo, ¿no?, como una región del país que básicamente, digamos, tiene estas tres tipos de actividades como centrales en el movimiento económico, ¿no? Y finalmente, ya en el campo más social, claro, estamos hablando de regiones con sociedades multiculturales, ¿no?, pero que al mismo tiempo donde hay un peso muy importante de la identidad. No casualmente, en regiones como Apurímac, como Cusco y Puno, ¿no?, de acuerdo al último censo del año 2017, están los mayores porcentajes de autoidentificación como indígena de nuestro país, como población quechua, ¿no?, mayoritariamente, y aymara en el caso del sur de Puno, y con una revalorización muy grande de esa identidad. Entonces, a diferencia de lo que puede ocurrir en otras partes del país, la identificación étnica es casi un sentido común,
diría, en buena parte del sur del país. Por supuesto, hay zonas donde eso es más diluido seguramente, ¿no? Pero si uno ve, por ejemplo, una región como Puno, ¿no? Donde el 90% de las personas se autoidentifican indígenas. 90%. ¿No? En Cusco es 78%. Apurímac está en el 85%. ¿No? Entonces hay un reconocimiento muy claro de esa identidad, ¿no? O inclusive en Tacna, ¿no? Donde que se ha convertido Tacna en la segunda ciudad con el mayor nivel de porcentaje de autoidentificación aymara. Eso puede encontrarse en otras partes del país, ¿no? De hecho, la ciudad con el mayor número de personas quechohablantes en nuestro país es Lima. No es Cusco, en términos numéricos quiero decir. No es Ayacucho, no es Puno. La mayor cantidad de quechohablantes del Perú están en Lima, son casi 1 millón. Entonces, claro, pero en el caso del sur hay un reconocimiento tal vez mucho más profundo en ese sentido. Y lo otro, también es cierto que, digamos, y aquí no le doy una carga peyorativa, pero es cierto que en muchas partes del sur, digamos, la informalidad, como en otras partes del país, también juega un papel importante, ¿no? En el sentido de sociedades que actúan bajo instituciones y lógicas que muchas veces están alejadas, digamos, de las instituciones formales o de las normas legales vigentes en el país, ¿no? Pero, como todas partes, el sur se mueve, ¿no? Y se mueve hace varias décadas, ¿no? Así es que buscaba también compartir con ustedes algunos cambios que creo permiten un poco entender la situación que vive actualmente el sur. Y tal vez el primero y más importante es la migración, ¿no? La población en el sur se ha movido mucho, ¿no? Ha migrado no solamente fuera de sus regiones, sino dentro de las regiones. Son departamentos, el sur se ha vuelto, que era en gran parte, en gran medida rural, ahora es una región en general con predominio urbano, ¿no? O por lo menos de eso lo que se llama la nueva ruralidad, en el sentido de sociedades que transitan de manera muy flexible entre el campo y la ciudad, ¿no? Y tal vez lo que mejor expresa eso es que los porcentajes de población que vive en las grandes ciudades, ¿no?, es ya notoriamente mayor del que vive en el campo. Y por otro lado, en el surgimiento de centenas de centros poblados. La región con el mayor número de municipalidades de centros poblados es Puno. Y los centros poblados, lo que son, es, digamos, el espacio urbano comunal, ¿no? Las comunidades buscan un centro y crean sus centros poblados, ¿no?, urbanos, ¿no?, con las calles y todo eso, y se van articulando, ¿no? Entonces, digamos, es cierto que hay mucha dispersión, seguramente, poblacional, pero para cualquiera de los que recorre el sur, ven a encontrar centros poblados a cada rato, ¿no? Y si, por ejemplo, salimos de Cusco en la ruta hacia el altiplano, va a ver que es un continuum, ¿no? Entonces, ese es un cambio que ha ocurrido de manera muy acelerada, diría yo, durante las últimas 2 a 3 décadas, ¿no? Una suerte de urbanización. Y eso ha llevado a que, por ejemplo, surjan también nuevas ciudades. La ciudad con el mayor nivel de crecimiento demográfico en todo el país se llama El Pedregal, ¿no?, que es donde está el proyecto Majes en Arequipa, ¿no? Es la segunda ciudad de Arequipa en este momento. Ya no es ni Camaná ni Mollendo. La segunda ciudad en población es El Pedregal. O regiones como Madre de Dios, ¿no?, que donde vivían algunos miles de personas hace unas décadas, ahora viven decenas de miles de personas, ¿no? Por supuesto, eso también ha tenido una consecuencia en los ámbitos rurales, donde ha habido un despoblamiento, ¿no?
menos gente vive en el campo, menos jóvenes viven en el campo. Las sociedades rurales han envejecido, porque los jóvenes se van a la ciudad. Y eso pues ha cambiado también, ¿no?, la fisonomía demográfica en el caso del sur, y ha tenido un correlato específico en la política. Y este es un fenómeno que tal vez viene un poco más atrás, ¿no? Porque la política, los actores políticos en el sur también cambiaron. Durante buena parte de nuestra vida republicana, la política estuvo hegemonizada, ¿no?, de políticos que provenían de las familias tradicionales, ¿no?, de la hacienda durante muchas décadas, ¿no?, de los poderes, estos poderes tradicionales, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Eso cambió. Porque quienes hacen ahora política en el sur son en buena medida los hijos de esos campesinos que emigraron. Y aún en una... Tal vez, mejor dicho, el ejemplo más claro donde ha ocurrido eso es Puno. En Puno, el último gobernador regional que provenía de una familia notable fue el primero, se llamaba David Jiménez Sardón, que provenía de una familia de hacendados del sur de Puno. Fue el último. Luego vinieron Hernán Fuentes, de Asillo, de una comunidad campesina. Después vino Mauricio Rodríguez, de Ayapata, ¿no?, de una zona alejada, comunal. Después vino Juan Luque Mamani, él es rector de la Universidad Andina, de una comunidad campesina de Azángaro. Walter Adubiri, de una comunidad campesina de Huacullani, ¿no? Y el actual Richard Janco, de una comunidad campesina también de Azángaro. Si yo tuviera que decir, no exageraría si digo que en Puno el poder político es indígena. No ha necesitado cambios normativos en la ley de cuota indígena, ¿no? Ahí el 100% de las autoridades políticas prácticamente, pongámosle 90 y tantos, ya, no seamos tan exagerados, son hijos de campesinos y que han tenido una ruta de formación política. Estudiaron, fueron a la universidad, aprendieron a hacer política y luego han dado el salto. Y evidentemente la demografía y los cambios que han habido han permitido ese surgimiento. Y lo mismo puede verse en otras regiones. En Arequipa ganó alguien como Cáceres Llica, ¿no? No estoy hablando acá de las calidades o la eficiencia, ¿no?, política de las personas. Estoy hablando simplemente de un hecho factual, ¿no? O el gobernador de Cusco, de Chumbivilcas, Werner Salcedo, el actual, ¿no? Y ni qué decir de Apurímac, ¿no? O el ex gobernador de Tacna, Juan Tonconi, ¿no? Aymara de Yunguyo, de Puno. Entonces, hay una clase política pues diferente, ¿no? Que el resto del país todavía no se haya dado cuenta de eso, bueno, ¿no? Pero veamos los congresistas, ¿no?, del sur. ¿Quiénes son? Todos, en buena medida, provienen de este otro sector social. Hay un nuevo rostro político en el sur. Por tanto, es completamente comprensible, creo, que vengan con otro tipo de reglas, otro tipo de expectativas, porque son diferentes, pues, otras trayectorias, ¿no? En fin. Y por supuesto, esto también se puede encontrar en otros ámbitos de la vida, ¿no? En la economía, ¿no?, cada vez con mayor poder económico de estos sectores que han progresado y alcanzado bienestar, ¿no?, y prosperidad. O en el ámbito social, si uno ve digamos, a quienes difunden corriente de opinión en la prensa, va a ver que en buena medida tienen el mismo perfil que los actores políticos, ¿no? Entonces, creo que ese es un cambio que además ha ocurrido más o menos rápido, ¿no? Estamos hablando desde los 80s y 90s, se han acelerado las cosas hasta ahora.